Bueno, soy José Ignacio Pastor, soy presidente de ASICOM, Asociación Ciudadanía y Comunicación. Nuestra misión o razón de ser es la mejora de la dieta mediática de la ciudadanía que tenemos aquí y nuestra actividad es que los objetivos es mejorar cuál es la comunicación general de la ciudadanía. Ahí trabajamos tanto para ser críticos con los medios de comunicación que existen, como para crear nuevos públicos para los audiovisuales, por ejemplo, que no tienen una salida comercial, como incluso la formación en técnicas de comunicación de la ciudadanía, especialmente la ciudadanía organizada. Tenemos, por ejemplo, hacemos talleres para hacer radio por una parte de una asociación, hacemos talleres para cómo comunicar mejor, de cómo se hace una nota de prensa o cómo se puede uno tener herramientas colaborativas para poder desarrollar el trabajo asociativo interno o con otras asociaciones. Bueno, pues tenemos una web que desde casi el principio, la web hay que decir que fue la web inicial, fue regalada por un socio como responsable social corporativa, tenía una empresa de tecnología y nos regaló la web. Nos regaló la web lo que es el desarrollo tecnológico. Hicimos un trabajo de diseño, algunos nos metimos a remangarnos y ver qué había que hacer y diseñamos una web súper completa con la idea de que fuera una web, pero era una web con intranet también para posibilidad de trabajar los socios, con accesos, con roles diferentes, etcétera. No funcionó porque los niveles de conocimiento tecnológico de los socios hacía falta invertir más tiempo, hicimos 2 talleres y no funcionó, pero la web nos ha servido, es una web en principio sencilla, se basa en WordPress y desarrollo aplicativos de WordPress y de sus aplicaciones, plugins, etcétera, pero a pesar de unas que tenemos en la comunicación, el rol de Community Manager no tenemos cubierto y realmente soy yo casi el que más hace, aunque otros ayudan. La web nos sirve por un lado de escaparate, es decir, tenemos una web 1.0 en ese sentido. Es web 2.0 pero poco, porque el 2.0 vemos que hoy en día ha cambiado mucho y ya no llega a... La gente no interacciona, hay algunos comentarios en la web, pero pocos. Y eso lo suplimos pasando a las redes sociales. La web lo que hacemos es que sí que tiene actualidad, tiene un buscador, tiene desarrollo tecnológico, hay algunas cosas que estamos ahora preparando dentro del plan de comunicación para mejorar para el año que viene y de hecho tenemos asignado presupuesto para crear lo que sería pasar a la web 3.0 en algunas cosas, es decir, crear un boletín electrónico, pero para no machacar a los destinatarios que algunos dicen, oye, me envías un montón de correos, WhatsApp, Telegram, me envías también un boletín electrónico que me envías por PDF, pero que pesa mucho, etcétera. O sea, estamos viendo cómo segmentar sobre todo la información. La web nos sirve también como base principal de la información. Sobre la web hacemos un apunte. Muchas veces, si la veis, hay apuntes muy elaborados que tienen bibliografías, casi siempre tienen un apartado para saber más y nos ha permitido, que nos ha costado luchar eso, aunque hemos cambiado de dominio, bueno, el dominio lo hemos cambiado de servidores y hemos cambiado de lugares y ha habido cambios en la web porque la empresa que nos regaló actualmente no padeció la crisis y demás. Sí que está casi como que dice la memoria histórica. Empezamos trabajando con Facebook solo, pero vimos, bueno, a los 3 o 4 meses ya pusimos la web en marcha. Bien, las redes sociales siempre hemos visto que era importante. Empezamos con unas redes sociales, podríamos decir que era el propio correo electrónico de la primera red social, es decir, a recoger correos y enviar a la gente los correos, ¿no? Pero sí que desde el principio vimos que el Facebook era la primera red social que tuvimos. Para nosotros es más sencillo, hay un nivel de edad, podríamos decir, en la directiva, que es gente de mediana edad y con lo cual a otras redes sociales se le complican más. El Facebook siempre hemos tenido Facebook, en estos momentos tenemos un poco de lío con el Facebook porque tenemos un grupo de Facebook, un sitio una web de fanpage de Facebook, tenemos también algunos perfiles utilizados por Facebook, que no, Facebook ahora si me escuchan me lo quitarán porque está prohibido, nos lo han quitado alguna vez, porque lo que hacemos es multiplicar los perfiles para poder actuar mejor y segmentar un poco. Utilizamos también Twitter,
Pero Twitter, la mayor parte de los socios, de la gente de la directiva, hay muy poquitos que usen Twitter. No tienen su Twitter personal o no saben usarlo. La imagen de marca, nosotros hemos cuidado desde el principio, a pesar de tener pocos medios. A pesar de tener pocos medios, sí que una inversión inicial hicimos era buscar distintas personas asociadas que nos hicieran propuestas de logo. Tuvimos varias sesiones. Los tengo guardados y es muy bonita ver la evolución y eran bastante flojitos hasta que contamos con algunos profesionales, la misma empresa que decía antes, Dialogic, que nos hizo el regalo de la web corporativa, vio que sobre la idea que teníamos hizo modificación del logo. El logo es un logo que viene a decir la palabra ASICOM, esta Asociación Ciudadanía y Comunicación, nosotros defendemos la lengua en valenciano, y además un signo que hemos hecho una evolución del mismo, de una especie de ojo con una mirada crítica, que a partir de ahí lo que hace, lo hemos hecho es adaptaciones, bien para un periodista, un fotógrafo, un cameraman, es decir, hemos hecho distintas evoluciones. Esa es como logo y demás. Hemos trabajado también con alumnado de formación profesional, en concreto de marketing y comercio, porque aunque nosotros somos una asociación sin interés de lucro, sí que trabajamos el marketing social. El marketing social desde la fidelización, desde la cuestión de cómo llegamos a nuevos públicos, es decir, que nos importa mucho el tema del marketing, aunque los medios que tenemos son pocos. Pero una asociación que se dedica a la comunicación tiene que trabajar también esos temas, ¿no? Y lo que hemos procurado también, hicimos un folleto de presentación, qué somos y qué hacemos y demás. La propia web tiene también el app de socio. Hay un intento también de mantener siempre unas pautas de comunicación en el tiempo, es decir, que no haya más de un mes que no haya una comunicación. Tampoco decir, excepto en algunos momentos, que en una semana enviemos más de 3 comunicaciones porque si no saturamos y creamos un efecto de rechazo. Y en general creemos que lo que es un plan de marketing y un plan de comunicación es básico.